Las actas de las sesiones, las número 28 y 29, se encuentran aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Y nuestra secretaria nos dirá si tenemos cuenta. Por favor. Se han recibido los siguientes documentos: un correo del gabinete del ministro de Obras Públicas, por medio del cual excusa al ministro de no poder asistir a la invitación de la comisión. En su reemplazo asistirá el director de Obras Hidráulicas, don Claudio Darrigrandi. Don Claudio, ¿cierto? Sigamos. Una nota del jefe de bancada de Renovación Nacional, por medio de la cual informa que la diputada Camila Flores será reemplazada en la sesión de hoy por el diputado Jorge Ratge. Ah, ¿dónde está Jorge? Muy bien, muchas gracias. Una copia de oficio del subsecretario de Obras Públicas informando sobre procedimientos de fiscalización en la extracción de agua en la provincia de Petorca. Un oficio de la ministra de Medio Ambiente, por medio del cual informa sobre el presupuesto destinado a la protección de los humedales nacionales que han sido incluidos en la lista de humedales de importancia internacional de conformidad a la Convención Ramsar. Un oficio del director nacional de Obras Hidráulicas, por el cual informa sobre la situación del Comité de Agua Potable Rural, el Naranjo de Curacaví. Y por último, un oficio del subsecretario de Obras Públicas, mediante el cual informa sobre la situación hídrica del archipiélago de Chiloé. Wow. Eso es todo sobre la cuenta. Muy bien. Los oficios que dan cuenta, que se acaban de dar cuenta, están a disposición de las señoras y señores diputados. ¿De qué forma? ¿En alguna carpeta? ¿Lo mandan por correo? ¿Cómo lo hacemos? Presidente, a los que lo solicitan se le envían por correo en forma especial, y si no quedan en posición a contar de terminar la sesión en el sistema. Bueno, porque a mí por lo menos me interesa el último, el número 6 y el número 4. ¿Ya? Sí, me pueden dar copia de eso. No sé si a algún otro señor diputado le interesa alguno de los oficios con información que se ha entregado acá. Pero a mí me interesa el 4 y el 6, por lo menos. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. La palabra sobre puntos varios. Don Fidel Espinosa, por favor. No, solamente, señor presidente, consultarle si en el marco de lo que va a ser esta sesión va a votarse el proyecto de humedales y en qué etapa, ¿no es cierto?, de la sesión del día de hoy está contemplado aquello, si es que se va a votar. Señor secretario, ¿me puede ayudar con esa respuesta? Porque yo no sé si teníamos acordado la votación para hoy día. Tenemos la acordada, en general, la votación para hoy. Por lo tanto, debiéramos votar en general en primer lugar, antes de escuchar. ¿Podemos votarlo en general al inicio? O sea, podemos votarlo de inmediato si ustedes quieren. ¿Sí? ¿Les parece? Excelente. Cambiamos entonces, por unanimidad, cambiamos la... Pero usted, señora secretaria, es extraordinaria. Entonces, tenemos la cuenta, los temas varios y iniciamos entonces la orden del día. Y en la orden del día, entonces, dice que la sesión tiene por objeto tratar 1. Votación en general del proyecto de ley que establece normas para asegurar la conservación de humedales y regula su manejo y afectación. Y está eso en el boletín 11.935-33. Ofrezco la palabra previamente. Entonces, sobre el tema del proyecto, solamente quisiera consultarle, presidente. Sabemos que este proyecto, ¿no es cierto?, que ha tenido una discusión importante, que ha tenido varios invitados a la comisión. También hay otro proyecto que está en el Senado. ¿Qué va a ocurrir con aquello? ¿Está acá ya? ¿Está acá ya? No en esta comisión, está en otra comisión. Sí. Pero por favor. Eso es lo que... Sobre humedales urbanos fue despachado por la Comisión de Medio Ambiente a la sala a finales del mes de enero. Así que está en estado de tabla. Perdón, si usted me permite, Margarita, que es abogada de la comisión, hizo un pequeño análisis sobre los proyectos que podría... La escuchamos atentamente. ¿De inmediato o escuchamos a Margarita? Por favor, por favor. ¿Y dónde está el ejecutivo? ¿Y por qué está tan tímido, Felipe? Venga para acá nomás, no. Por favor. Por favor. Siempre no. ¿Lo fueron? ¿Cómo se llamaba? No, si es de medio ambiente, él es de obras públicas. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Felipe Posillo.
Felipe Hermosilla, No acepto entonces que lo alguien que tenemos hable en mal de representación del Ministerio de Medio Ambiente. Él sufrió un cuchillazo. Perdón, de obras públicas. ¿Usted quiere sentarse y se sienta ya? No, donde se sienta más cómodo. ¿Ya? Por favor, Margarita. No, simplemente comunicar que al parecer de esta Secretaría ambos proyectos pudieran ser tratados, no se contradicen uno con el otro, pueden ser paralelos, porque uno, el que estamos regulando, el que se está regulando en esta comisión es más amplio y el otro apunta directamente a los humedales urbanos. Correcto. Humedales urbanos. Sí, sí. Muchas gracias. Ya, pero en este momento ese proyecto lo tenemos, ¿no es cierto?, para la sala, no está en esta comisión, por lo tanto lo que nosotros debiéramos hacer es atenernos a lo que tenemos, y eso significa nomás cumplir con el acuerdo que ustedes habían adoptado y votamos entonces en general. Votamos entonces uno a uno. Y usted, muy bien, usted puede iniciar entonces la votación cuando estime conveniente. A partir de ahora, ya. A Lincoln no habla tanto. Pero es que Álvarez. Señora César. a favor. Señor Castro. A favor. Señor Espinosa. A favor. Señor Radker. A favor. Señor Fuenzalía. Yo me voy a abstener porque todavía está pendiente la tramitación en el Senado del proyecto de ley que establece el servicio de la protección de la biodiversidad, como lo explicó la ministra de Medio Ambiente, que define también todo el tema de los humedales. Entonces creo que podrían existir ciertos conflictos entre esta norma y la norma que está en el Senado. Así que me abstengo por ahora. A favor. Señor González. A favor. Señora Hernando. Señora Leuquén. Señor Noman. A favor. Señor Núñez. A favor. Entonces la señora secretaria nos dará el resultado de la votación. 9 a favor, 1 abstención. Aprobado en general el proyecto y Dije, plazo de indicaciones. tenemos próximo martes. normalmente ¿cuánto tiempo nos damos? ¿Una semana está bien para las indicaciones? O sea, ¿hasta el próximo martes o hasta el próximo miércoles? Entonces, ¿hasta el próximo martes les parece bien para presentar indicaciones? ¿Hasta las 18 horas? ¿Les parece? Hasta las 18 horas. Así se acuerda. Muy bien. A continuación, entonces, tenemos dice que tenemos el análisis de las aguas de la Laguna Maule, ese es el tema, ¿no es cierto? Y en virtud de un convenio del año 1947, que para eso tenemos en representación del Ministerio de Obras Públicas, tenemos a don Claudio Darrigrande, ¿ya? Y además tenemos a también de la de Bacha, también, ya. Entonces te ofrezco la palabra de inmediato para que conversemos sobre el punto. Los cargos, si podría nombrar los cargos de las personas del Ministerio. Mira, don Claudio Arriande es el director de Obras Públicas y don Rodrigo Saavedra, asesor. de Obras Hidráulicas, perdón. Y Rodrigo Saavedra es asesor de la Dirección de Obras Hidráulicas y trabaja, me imagino, directamente con don Claudio Darrigrande. ¿Algo más le interesa, diputado Núñez? Ya, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Le ofrezco la palabra a Claudio. Gracias, presidente. Presidente, comisión se nos ha invitado a comentar y a señalar lo que es el convenio de la Laguna del Maule, que tiene como actores a la Junta de Vigilancia, Río Maule, Dirección de Obras Hidráulicas y Endesa. Para ello me acompaña don Rodrigo Saavedra, quien fue subdirector de Gestión y Desarrollo durante 9 años y que este de los directores regionales, toda vez que la Laguna del Maule corresponde está bajo la administración de los directores regionales, quien además tiene la amplia experiencia en este tema, a quien le ha tocado gestionar. Prende el micrófono, Sí, estaba prendido, disculpe.
y que él le ha tocado gestionar y liderar todo este proceso de lo que es justamente la Laguna del Maule en sus 9 años de gestión en el cargo, quien ahora es justamente asesor de la Dirección Nacional. Entonces, él va a ser quien va a hacer la presentación, presidente. Gracias. Bien. Hemos acompañado para un mejor entendimiento una presentación breve con algunas cosas que son centrales para la operación de la Laguna del Maule. Antes de ello, quisiera señalar que el funcionamiento de la Laguna del Maule, que regula gran parte, probablemente la mayor superficie de riego en Chile, sobre las 200.000 hectáreas, junto con el lago Laja, en la cuenca inmediatamente más al sur, en el Biobío, son los dos sistemas de riego y generación, que en definitiva son sistemas semi-integrados, más grandes que existen en el país para abastecer tanto el agua para riego como para generación. En el caso específico de Laguna del Maule, este se circunscribe en un escenario de sequía, como esta comisión ya lo ha conocido anteriormente, que se ha extendido no solo en el tiempo, desde aproximadamente el año 2010, sino que ha abarcado prácticamente todo el centro y sur de Chile. El convenio de riego Endesa de Laguna del Maule data de 1947, es un convenio que se encuentra plenamente vigente. Las extracciones de agua desde la laguna, por tanto, solo se hacen en el marco de este convenio, de ningún otro, y de la misma forma se realizan con acuerdo, normalmente, de las demandas de riego y de lo que establece los derechos de todos los poseedores, digamos, de todos los tenedores de derecho en esa zona. Hasta esta fecha no existen propuestas de modificación de este convenio de 1947, tanto por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas como propuestas de otros organismos. En este sentido, se ha instruido y se ha informado tanto a las autoridades regionales, digamos, del Ministerio de Obras Públicas, a que esa es la línea en este instante fijada por el Ministerio, de que el convenio de 1947 se encuentra plenamente vigente y que no existe propuestas de modificarlo ni introducirle alcance alguno. Durante el año 2018, existieron múltiples reuniones informativas en el proceso de cambio de autoridades sobre la situación de la cuenca, no solo en la región del Maule, sino que obviamente en la región vecina, tal como se explicaba, y tanto representantes de los agricultores como de otras instituciones han estado participando en estas mesas informativas. A solicitud de la Junta de Vigilancia del Río Maule, que es el órgano por excelencia reconocido al amparo del Código de Agua, en un contexto de extrema sequía, que venía ocurriendo, como decía, desde aproximadamente el año 2010. En ese contexto, en el año 2015, y solo limitado a esa temporada de riego, y insisto, a solicitud de la Junta de Vigilancia, se suscribió por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas y Endesa un convenio cuyo objetivo fue optimizar el recurso y, por supuesto, las obras de regulación. Enseguida voy a explicar brevemente cuáles son las obras de regulación, es decir, embalses existentes en esa cuenca y de qué forma se entendía que podían ser optimizadas. Ese convenio, suscrito el año 2015, a la fecha no se encuentra vigente y se opera en el marco del convenio de 1947. Esto, sin embargo, no opta a que en nuevas situaciones de escasez no sea necesario juntarse nuevamente entre todas las partes involucradas con el fin de
conocer y compartir información relativa al funcionamiento de la cuenca. Para conocimiento de la Comisión, la capacidad de regulación, es decir, de embalsamiento de agua en esta cuenca es de aproximadamente 3.300 millones de metros cúbicos, en 4 embalses principalmente. Lamentablemente, estos embalses se encuentran normalmente y ya casi en forma constante en una disponibilidad hídrica que no ha superado el 50%. Funciona, como decía, como un sistema semi-integrado, tanto para generación como para riego, y la Dirección de Obras Hidráulicas, en su oportunidad, insisto, a solicitud de la Junta de Vigilancia, que son el organismo que representa a los regantes, planteó que como una forma de hacer más eficiente el uso, se debía llegar a algunos entendimientos entre la Junta de Vigilancia, por ejemplo, y Colbún, que es uno de los embalses más grandes, y entre la Dirección de Obras Hidráulicas y Endesa, hoy en él. El sistema tiene aproximadamente 200.000 hectáreas bajo riego, existe una capacidad de 1.600 megawatts de potencia instalada, y el sistema, como ya lo señalaba, funciona en el marco del Convenio Riego Endesa de 1947 para la Laguna del Maipo. Este convenio, no obstante, se relaciona también con la Laguna Invernada, que lo vamos a ver enseguida, y a continuación se muestran algunos números. Por ejemplo, la Laguna del Maule tiene 1.420 millones de metros cúbicos de capacidad de embalsamiento. Colbún tiene 1.500 millones de metros cúbicos, que son la mayor capacidad de regulación que existe en esta cuenca. Dicho sea de paso, señor presidente integrante de la comisión, la Laguna del Maule funciona en forma ya constante y regular en no más de un 15 o un 20% de su capacidad. Es decir, esta laguna está permanentemente en una situación crítica y con umbrales de disponibilidad que hacen, por cierto, preocuparse a las organizaciones de regantes. Lleva ya, yo diría, un par de décadas en esa situación, pero se ha agudizado últimamente y fluctúa, como lo voy a expresar en un gráfico que viene posteriormente, en volúmenes que están en torno a los 250 a 300 millones de metros cúbicos, en circunstancias que solo riego ocupa sobre 200 millones de metros cúbicos para su disponibilidad, para su demanda anual. En esta tabla aparece un esquema. A su derecha tienen la cordillera y ahí está la Laguna del Maule, que es la que está en la parte más alta, a cerca de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Luego, por el río Maule, está la Laguna Invernada, que tiene una capacidad de regulación de 160 millones de metros cúbicos. Para que tengan una idea, 160 millones de metros cúbicos es aproximadamente un poquito menos de lo que es el embalse Puclaro en el río Elqui. Más hacia abajo está el embalse Melao y finalmente está el embalse Colbún. Como pueden apreciar, tanto en la gráfica como en la tabla, las dos obras que tienen la mayor capacidad de regulación son justamente la Laguna del Maule y el embalse Colbún. Aquí hay un punto que es de interés, que se lo voy a mencionar posteriormente, que se llama Armerillo. En ese punto llega un momento en que se mide cuál es el volumen, el caudal pasante en el río y cuál es la demanda de riego. Cuando la demanda de riego supera el caudal en el río, decimos que el río entra en falla. En ese momento se activa parte del convenio de 1947 de la forma que explicaré enseguida. Esta es la Laguna del Maule. Está dividida en 3 colchones. Está la porción superior. En aquella época se estableció que prácticamente el 100% de ese colchón fuera explotado y le asigna a riego una disponibilidad total anual de 800 millones de metros cúbicos y a Endesa una disponibilidad de 250 millones de metros cúbicos. Esto también considera los volúmenes aportantes, ya que este colchón
de acuerdo a las estimaciones que hay, tiene solo una capacidad de 750 millones de metros cúbicos. Esto es lo que dice el convenio. No obstante, esta laguna difícilmente logra ingresar a ese colchón, porque, como decía, se encuentra más cercana a los 300 millones de metros cúbicos en promedio. A su vez, el convenio de 1947 dice que la porción intermedia, en esta porción de intermedia, riego tiene el 80% del volumen para ser utilizado en riego, y Endesa tiene el 20% de los volúmenes, ya sea los volúmenes existentes en la laguna o bien los afluentes. Y finalmente, el convenio de 1947 dice que si el lago se encuentra en su porción inferior o reserva extraordinaria, no se puede extraer agua, salvo un acuerdo específico entre la Dirección de Obras Hidráulicas y Endesa. Pues bien, así funciona la laguna en lo que concierne a la invitación que ha hecho esta comisión al Ministerio. El convenio de 1947, en la parte A, digamos, acá, dice que cuando el río entra en falla en Armerillo, es decir, cuando los volúmenes que van pasando por el río Maule son inferiores a la demanda para riego, el convenio dice que Endesa, que administra la laguna invernada, tiene que dejar pasar todo lo que entra a esa laguna. En otras palabras, es como que se congele el espejo de agua. Todo lo que entra sale, tiene que entregarlo. Es decir, la laguna invernada, que administra Endesa, no puede acumular más agua, ¿no?, independiente de dónde se encuentre. También dice que si Endesa entrega agua, que es la situación B, si Endesa entrega agua, es decir, que el agua que existía embalsada empieza a bajar, es decir, el espejo de agua empieza a bajar, lo que significa que no solo está entregando lo que está entrando, sino que además está entregando agua embalsada, que es de Endesa. Eso significa, en temporada de riego, significa que en definitiva se está sustituyendo agua desde la laguna del Maule por agua desde la invernada. Y por lo tanto el convenio le reconoce una economía a Endesa que se aplica en la porción superior de la laguna del Maule. Es decir, cuando el río entra en falla y Endesa entrega agua que le pertenece, el convenio dice que hay que devolvérsela, porque de no ser así, esa agua de todas maneras habría que sacarla de la laguna, ¿no? Ahora bien, producto de que la laguna existe en estado de déficit permanente y en una situación compleja, ocurrió que en un año en particular, Endesa entregó el agua para riego, y como la laguna del Maule estaba en una porción intermedia, entonces la organización de regantes dijo, no les vamos a devolver el agua porque la laguna del Maule está baja. Y eso da inicio a una búsqueda, a una interpretación, que es lo que se llamó el juicio de mera certeza. El juicio de mera certeza lo interpone el fisco, a través del Consejo de Defensa del Estado, en contra de Endesa, señalando que las economías que puede hacer Endesa al entregar aguas desde la laguna invernada solo las puede recuperar cuando la laguna del Maule se encuentra en la porción superior y no en la porción intermedia. Es un poco enredado a entender esto, pero lo central aquí es que existe una relación entre ambas lagunas, y en una de ellas es propietaria de aguas el riego y Endesa, y en otra es propietaria de aguas solo Endesa, y al entrar en falla el río, ambas lagunas empiezan a interactuar de acuerdo a este convenio. Producto de esta situación, tenemos un juicio encaminado, entre paréntesis, el juicio de mera certeza
el fisco lo ha ganado en primera y segunda instancia, dándole la razón a que, aunque Endesa entregue agua para riego y después requiera la devolución como economía, solo puede ser en la porción superior y no en la porción intermedia, porque el convenio no lo señala, ¿ya? Y se hace lo que se señala y no lo que no está escrito, ¿ah? Producto de la crisis que se produjo en el año 2012-2013, se interpone este juicio, pero ocurrió que el año 2013 en adelante, dado que existió este juicio del fisco contra Endesa, Endesa lo que hizo fue no entregar las aguas para riego, no entregar las aguas de la invernada que le pertenecen, no entregarlas para uso del riego en la temporada de verano, producto de que la laguna se encontraba en una posición intermedia y no se la iban a devolver. Entonces Endesa ahí maximizó sus beneficios y por lo tanto guardó su agua para cuando ellos la necesitaban. Entonces se instala el juicio de mera certeza y Endesa no entrega, tal como se refleja en esos gráficos, de enero a febrero y marzo en el año 2013 la laguna invernada mantuvo el espejo constante, es decir, no entregó agua para riego. Lo mismo ocurrió durante el año 2014 y lo mismo ocurrió durante el año 2015. Quiero recordarle a la Comisión que, no obstante que el sistema tiene mucha más agua de la que riego necesita. El problema está, o la situación se produce, porque las aguas de riego están en la parte alta, están en la laguna del Maule, y la laguna del Maule es básicamente de régimen nival. Sin embargo, la cuenca intermedia es muy superior. Tal como dije, estos embalses normalmente se encuentran al 50% de su capacidad en general, y eso significa más de 1.500 millones de metros cúbicos embalsados. Y riego solo ocupa alrededor de 200, 250 millones de metros cúbicos. Entonces, cuando ocurre esto y la Junta de Vigilancia del Río Maule ve que la laguna está en una situación muy crítica, recurre a la Dirección de Obras Hidráulicas y le plantea la necesidad de buscar un entendimiento, un acuerdo para resolver este problema. Porque de lo contrario, si ocupaban todo el agua de la laguna del Maule, significaba que si en el invierno no llovía, no caía agua, no llovía en la primavera y no caía nieve en el invierno, el riego quedaba peligrando para la temporada siguiente. Entonces, la Junta de Vigilancia propone dos iniciativas. Una, que ellos entenderían con Colbún, que es el embalse que está aguas abajo, donde los regantes almacenarían parte de su agua en ese embalse, aguas de primavera, es decir, que no ocupan en ese instante, pero el río trae mucha agua y la almacenarían en Colbún, a la espera de que se produzca la necesidad en el verano. Y por otro lado, que la Dirección de Obras Hidráulicas buscara un entendimiento con Endesa para resolver esta situación de el funcionamiento de la laguna invernada y de la laguna del Maule. Se celebró este convenio y ¿qué ocurrió? Ocurrió que durante el año 2016, el convenio es del año 2015, durante el año 2016, tal como se expresa en esa gráfica, Endesa entregó el agua a la invernada desde enero hasta febrero-marzo y esa agua se ocupó para riego. Por cierto que toda el agua que se ocupa se turbina. El agua que pasa por las distintas lagunas siempre pasa por los sistemas de generación. Pero en este caso sale el agua desde la invernada en esa época que sirve para generación y también sirve para riego. En efecto, el año 2015 se llega a un acuerdo con Endesa por el cual se modifica la operación en el siguiente sentido. Voy a intentar explicar este capítulo. Cada metro cúbico que sale de la invernada genera una cantidad de megawatts. Como la laguna del Maule está en la parte superior, genera una cantidad de megawatts superiores. ¿Ya? Esa agua pasa por más turbinas. Nosotros dijimos, bueno, vamos a repartir el beneficio. Porque para riego, independiente de dónde venga el metro cúbico, le sirve igual. El agua no importa de dónde venga, ¿no? Pero en el caso de la generación, sí. Entonces nosotros dijimos, mire,
si un metro cúbico de la Invernada le genera 10 y un metro cúbico del Maule le genera 15, entonces esa diferencia la vamos a repartir. Y se llega a un acuerdo en el que se constata que sacar un metro cúbico desde la laguna del Maule aporta un 36% más de generación. Y por lo tanto dijimos, muy bien, Endesa, ese 36%, usted se va a quedar con la mitad, todo esto en agua, por supuesto, y la laguna se va a quedar con la otra mitad. Es decir, esto lo que pretendía era ahorrarle agua al sistema, era tener una fuente adicional de agua que es la laguna Invernada, que por la naturaleza de su cuenca siempre se llena todos los años, a diferencia de la laguna del Maule, que funciona entre el 15 y el 20%. Entonces, nosotros entendíamos que con esto el riego se beneficiaba porque tenía mayor seguridad de riego y teníamos la posibilidad cierta de ahorrar agua en la laguna del Maule. Esto además tenía un beneficio adicional. Hay otras centrales que se estaban construyendo que no han entrado en operación, y cuando esas centrales entraran en operación, el beneficio adicional ya no era del 36%, podía llegar sobre el 60%. Entonces también podría haber generado un camino para futuras conversaciones y en general ahorrar más agua en este sistema. Bueno, el acuerdo del 2015 finalmente duró una sola temporada, dado que entre los regantes se produjo controversia a nivel local, digamos, a nivel regional, y por lo tanto el convenio duró solo esa temporada. No obstante, los resultados de ese convenio se muestran en esta gráfica, y como ustedes pueden apreciar, este es el comportamiento de la laguna del Maule, y estos pics son previos a la entrada en riego, previos a la entrada de la demanda, y en un momento crítico de plena sequía, por decirlo coloquialmente, la laguna del Maule logró llegar a los 510 millones de metros cúbicos, en circunstancias que su promedio era de alrededor de 300 millones de metros cúbicos. Entonces nosotros dijimos, bueno, este convenio en su minuto demostró ciertas bondades que nos parecía loable que los regantes lo estudiaran, lo analizaran. No obstante, como dije, se produce una discusión entre ellos y finalmente hasta ahí nomás llegó. Como resultado, ustedes pueden ver acá que sin convenio desde la laguna del Maule habrían salido en esa temporada 210 millones de metros cúbicos, pero con convenio, tanto el de Colbún, con los regantes, Colbún entregó 110 millones de metros cúbicos, y el convenio de la DOH con Endesa obligaba a entregar 80 millones de metros cúbicos, que no obstante Endesa además lo sacó en noviembre, cuando se volvieron a utilizar para riego. En síntesis, lo que podemos señalar a esta comisión que, bueno, la laguna del Maule al 1 de enero de este año se encontraba con una capacidad un poco superior a los 470 millones de metros cúbicos, de los cuales, según convenio, 240 le corresponden a riego y 61 a generación, y las extracciones para riego se iniciaron aproximadamente el 8 de enero. Si los regantes no hubiesen entrado en este estado de alerta y de alguna forma no se hubiesen ajustado también sus demandas, lo más probable es que la laguna entrara en una crisis prontamente. No obstante eso, sigue siendo una situación deficitaria muy precaria, y por lo tanto nosotros creemos que vale la pena que los regantes se junten, analicen esta situación, eventualmente lleguen a acuerdos, a entendimiento, dado que agua en la cuenca hay. No obstante, el agua que específicamente
le da seguridad al riego que está en la laguna del Maule, sigue siendo de cierto riesgo porque la laguna del Maule, como señalaba, no ha superado el 15 al 20% de su capacidad, y eso por cierto que hace que debería haber ahí propuestas de distinta naturaleza, todas ellas probablemente deberían ser bienvenidas. Lo único que destacamos o que hacemos hincapié hasta este minuto es que el convenio de 1947 sigue vigente y sobre él no ha habido discusión ni propuesta de modificación alguna. Eso es, presidente. Muchas gracias. ¿Quiere hacer algún comentario más? Gracias, señor presidente. Esperemos que con esto se haya clarificado básicamente dos puntos que se nos preguntaba. Primero, lo que es el convenio del Maule, la laguna del Maule, luego lo que corresponde a esta flexibilización ya de este convenio que fue hecho en un año particular. Y tercer punto, que nos parece relevante, han habido varias reuniones al respecto. El cambio de administración del 2018 lo que provoca es levantar información respecto a todos los temas de cada región, ¿ya? Y entre los temas de las regiones, por supuesto, está el agua potable rural, y en los casos de cuencas tan relevantes como esto, la misma cuenca del Laja, implica el saber y conocer, ¿ya?, cuál es el estado de esto. Se recalco que no existe hoy día ningún antecedente para la modificación de los convenios, eso es importante señalar, y que todo lo que se ha hecho corresponde a un proceso normal de la administración que tiene que ver con levantar la información y ver distintas alternativas y evaluar lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque sin duda como Obras Hidráulicas estamos muy preocupados de la situación de las cuencas, y lo que queremos siempre es adelantarnos, eso es lo que queremos, y estamos buscando alternativas, ¿ya?, de todo tipo. ¿Por qué? Porque lo que menos queremos es enfrentarnos a estos periodos de sequía que sin duda van a afectar, que es lo que nos interesa principalmente, a los agricultores pequeños. Eso es las cosas que siempre vamos a... Y así lo señaló el ministro, nuestro ministro de Obras Públicas, en una reunión que hubo justamente con parte de los regantes. Y nosotros nos hemos juntado con todo el mundo que quiera, que nos solicite. Eso. Muchas gracias, don Claudio. Le ofrezco la palabra. Don Daniel Núñez. Bueno, presidente, la verdad que este tema uno ha escuchado, leído en la prensa. La verdad que creo que hubiese sido bueno que estuvieran presentes también los diputados de la región para poder profundizar, porque es un tema que ha provocado mucha polémica y en la región de Coquimbo también hemos visto un poco estas situaciones con atención. Pero yo quería aprovechar de hacer una consulta para terminar de construir bien una mirada a este famoso tema de los embalses. Y me gustaría saber, entiendo que este embalse se construyó vía la ley 1123. O si no pueden afirmar, explicar bien. Sí, una pregunta, sí. ¿Ya? Y asociado a eso me gustaría saber también cuánto es en los 4 embalses que hay, porque son 4 los que usted señalaba, la inversión pública asociada a ellos, cifra aproximada, si yo quiero entender una lógica. Me gustaría también saber cuánto es el subsidio que hizo el Estado y cómo van lo que yo entiendo que son convenios de programación que tienen, perdón, convenios de pago que tienen los regantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá hay un debate y es lo que yo quería introducir, presidente, y aprovechar esta discusión que me parece interesante, pero quería ir un poco más allá, ¿ya? Y la preocupación mía tiene que ver con cuánto es el subsidio que el Estado hace cuando financia la construcción de un embalse. Yo tengo la experiencia y conozco el caso de la región de Coquimbo, por eso estaba preguntando, y si esa inversión que hace el Estado, y que en muchos casos es subsidio, está debidamente resguardada en las normas legales vigentes. ¿Ya? Entonces, quería preguntar eso para un poco terminar de construir los datos. Yo sé que puede ser un poco difícil de sacar aproximado, pero me gustaría, para aprovechar, digamos, la sesión, poder comprender el contexto en el cual se financian los embalses, cómo se hacen, y yo tenía entendido que la ley que se ocupaba principalmente era la ley 1123, pero si esto es del año 47, puede que haya otras opciones y uno las desconozca. Muchas gracias, don Daniel. Don Claudio. Presidente, diputado, voy a contestar una parte yo de esto que tiene que ver con el financiamiento. A partir del 81 empieza la ley 1123, que ha sido el principal pilar para la construcción de obras de riego, fundamentalmente.
Esta ley contempla básicamente un subsidio de parte del Estado que en promedio anda entre el 75 y 80%, y el diferencial, que es el no subsidiado, lo pagan los regantes en distintos periodos que está entre los 15, 20, 24, 25 años, ¿ya? Y se establece la ley a partir de un acuerdo que se genera en la Comisión Nacional de Riego, compuesta por ministros. Hasta el año pasado, ahora hay 3 ministros y 2 subsecretarios, en donde uno presenta la iniciativa y se acuerdan las condiciones. Esa es la manera. Y esto queda resguardado sin duda a partir de escritura de compromiso de reembolso, donde tiene que existir junta de vigilancia o tiene que existir una organización formal que es la contraparte, en este caso del ministerio, que se compromete a cumplir con los acuerdos. Eso es como se resguarda justamente la devolución de lo que es las partes no subsidiadas. Muchas gracias. Solo completar un dato, como bien lo ha señalado el director, la ley 1123, que básicamente la que se usa hoy día es del año 81 en adelante, y estas obras, particularmente esta y el lago Laja, requerían, bueno, primero, son obras que se hacían donde tanto la empresa eléctrica como el riego eran parte del Ministerio de Obras Públicas, eran del Estado, y para construir obras anteriores a la 1123 se hacía decretos puntuales, no existía una norma única, sino que cada obra era particular y se hacía un decreto especial. Esta del año 47 y en el lago Laja del año 58, y se hacen en el marco de esos acuerdos específicos. Perdón, presidente, solo ¿y esos decretos especiales fijaban algún tipo de retorno, losa, propiedad estatal, propiedad del Estado, administración de los regantes? ¿Cómo era? Porque en la ley 1123 uno más o menos conoce, pero en relación a estos decretos... Efectivamente, fijaba aportes de las partes y además regulaba el régimen de funcionamiento de la obra. Por eso que en ellas, incluso el otorgamiento de derechos, que es posterior, se hace con mención a estos acuerdos específicos anteriores. Ambas instituciones fiscales, digamos, y se normaba cómo tenían que funcionar y cuánto aporte hacía cada uno. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Don Daniel. No, yo me gustaría poder completar lo que informaba el director de la Dirección de Obras Hidráulicas, si más o menos me podría dar una idea en relación a los embalses construidos desde 1981, o sea, en el marco de la nueva ley, de la ley vigente, perdón, 1123. ¿Cuántos de estos embalses han sido pagados en su totalidad por los regantes en el porcentaje que les corresponde? Si hay algún dato, porque hay cierta información un poco mítica que circula, uno escucha que dicen, no, si los embalses al final nunca se terminan de pagar y siempre se reprograma y se rediscute. Entonces, mejor que quedarse con informaciones así de pasillo, le pediría un dato para poder tener certeza si realmente se cumple esta ley o en la práctica. Eso es muy complejo, digamos, dadas las características de las actividades económicas que se desarrollan. Presidente. Obras hidráulicas, lo que ha construido está asociado a que hace cumplir la ley. Es un proceso extenso que tiene muchas etapas y desde el año 2000 hasta la fecha hemos traspasado 74 obras ya dentro de este marco de la ley 1123, en las cuales justamente los regantes han estado pagando lo que corresponde. De hecho, ahora estamos en un proceso importante de traspaso de el tema de cobranza de lo que es Puclaro, el envase Puclaro de la región. Justamente estamos en este cierre de procesos y tenemos un programa de traspaso de obra que fue aprobado por la Comisión Nacional de Riego el año pasado, en donde lo que busca justamente es entregar, porque para que se empiece a pagar, tiene que ser esto entregado a los regantes. Entonces, así lo establece la ley, de modo que nosotros estamos
la posición de entregar la mayor cantidad de obras, porque estamos hablando de embalses, estamos hablando de canales, de modo de empezar la recuperación de aquellos que están pendientes. Pero lo que les puedo señalar es que la DOH está preocupada de hacer cumplir la 1123. Eso. General, solo para... ¿Hay el casos concretos en que se haya pagado todo lo que correspondía y que uno diga, este embalse fue pagado íntegramente en el porcentaje de los regantes? ¿O son esos 74 casos? Usted me dice. Lo que pasa que sí, lo que ocurre es que hoy día las obras no han cumplido todavía los plazos, como les decía, son 20 años, 25 años. Entonces, el dato exacto de la obra que se están pagando y qué periodo lleva, tendría que... Se está haciendo todo el proceso, hay algunas que están pagando, hay otras que se están entregando. Entonces, es un proceso que es extenso, vuelvo a repetirlo. Muy bien, pues ofrezco la palabra. Don Félix, por favor. Bueno, Endesa se desprendió de muchos activos y se los vendió en distintos lugares. Y quisiera corroborar si es Endesa todavía o si esos derechos, digamos, hoy día están traspasados a Enel. En el caso de estas obras que hemos mencionado, la Golaja y la Laguna del Maule, Endesa tiene derechos que está ocupando y por lo tanto no tenemos conocimiento y no nos consta de que haya traspasado o que vaya a traspasar. Lo que sí sabemos es que lo está utilizando, por lo tanto no es de conocimiento nuestro. Hasta el minuto, si los usa, entendemos que no tiene ese interés. Ofrezco la palabra. Bueno, agradecerles, pero antes le vamos a dar la palabra a don Daniel Núñez. Bueno, ya que hemos escuchado atentamente, no podemos dejar de aprovechar la presencia del director de la Dirección de Obras Hidráulicas, a pesar del bullying que me hace el presidente de la subrogante de la comisión, para que quede claro, esperamos verlo en ese rol próximamente. Pero, director, mire, la verdad que es un tema que hemos conversado, yo lo he planteado reiteradas veces acá en distintos lugares, particularmente he tenido muchas reuniones con comités de agua potable rural que me han hecho la consulta y la verdad que no he podido entregar una respuesta clara y precisa. Entonces no puedo dejar de aprovechar de preguntarle qué pasa con el reglamento de la ley de servicios sanitarios y cuándo vamos a poder explicarle a la gente del mundo rural, particularmente de los comités de agua potable rural, qué implica, qué consecuencias tiene. El reglamento no es un detalle porque como es una ley nueva, una ley compleja, me gustaría poder, bueno, se lo preguntamos también al ministro, no, al subsecretario, parece que estuvo acá. Entonces, me gustaría mucho saber cómo va eso. Yo sé que fue reingresado, entiendo, a la Contraloría, pero la verdad es que ha pasado un año y es difícil explicarle a la gente que en un año publicada la ley todavía no puede ser aplicada. Entonces, me gustaría saber cómo va el proceso y cómo lo miran ustedes, porque el tema del tratamiento de las aguas es muy sentido en el mundo rural. Don Claudio. Diputado, presidente y diputado, por supuesto. Bueno, les comento que el reglamento se realizó porque tenía observaciones relevantes que realizar. Hubo un equipo técnico multidisciplinario, invitamos a los distintos servicios que tenían relación con esto, además de equipos de OH, donde se trabajó y creo que hemos sacado el mejor reglamento posible que va en beneficio sin duda a las comunidades del agua potable, porque lo que debemos como obra hidráulica es que esto funcione sin duda. El reglamento estuvo terminado en diciembre, se invitó a varias asociaciones de comités a lo largo del país a participar y a comentar esto. Por lo menos tuvimos unas 4 o 5 que estuvieron presentes en esto, incluso se reunieron con nuestro ministro en la Dirección de Obras Hidráulicas, y eran representantes, como le digo, de varias asociaciones, federaciones de distintos comités y a lo largo del país. Y nosotros íbamos trabajando el reglamento y ellos iban haciendo observaciones, lo cual terminamos de
concretar en el mes de diciembre. Nos cita la Comisión de Obras Públicas del Senado de Urresti y nos piden que, como así también la Comisión del Senado de Hídrica, que preside la senadora Ariana Muñoz, y nos piden por favor que hay algunas observaciones que se levantan, que cuando ya habíamos cerrado este proceso de entre DOH con las federaciones, nos piden que escuchemos algunos temas, algunas observaciones que se levantaron al cierre. Sin duda, siempre hemos tenido la mejor disposición, tanto ministro, subsecretario, como de la DOH, y así lo hicimos. Y este proceso, a petición de todos los actores involucrados, lo cerramos aproximadamente hace unas 2 semanas atrás, donde llegamos allá a un acuerdo de este reglamento, y este fue enviado a firma de nuestro ministro por un oficio desde la Dirección Nacional. Fue un proceso largo, pero que contempló la revisión de todas las observaciones que nos había hecho Contraloría, que, insisto, esto se retiró en noviembre del 17, ya, de 2017, y ahí comenzó este proceso de responder las observaciones de la Contraloría, como así también de incorporar nuevos elementos, tanto de OH como de las distintas asociaciones. Ahora, ¿qué es lo que queda? Queda la firma de los ministros, firma el presidente, ingreso a la Contraloría de la República y toma de razón. Nosotros hemos estado permanentemente en reuniones a lo largo del país. En cada reunión que se establece, donde van las distintas directivas de OAPER en todo el país, no hubo ninguna en donde se haya dejado hacer presentaciones respecto a el estado del reglamento, como así también los elementos principales. Siempre ha sido así. Y sin duda, ahora que ya esto está cerrado, por lo menos por lo que es obra hidráulica, esperamos que no tengamos observaciones relevantes. El proceso que continúa es entregar ya esta versión final, vamos a esperar tomar razón, pero vamos a ir entregándolo en los pilares fundamentales de esto, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que hemos programado para este año 2019, tanto a lo que es funcionarios de OH, como así también a las distintas reuniones que se hacen donde juntan todas las asociaciones de APR. Muy bien, muchas gracias ya. Ahora sí que les agradezco mucho su presencia, como siempre, están aquí en su casa. Por haberse cumplido el motivo de la citación, ¿no es cierto? Levantamos la sesión.